Ánima bendita por tu muerte, quizás más cruel que mi vida, estás muy cerca de Dios. Oreste Plat, La Animita, Hagiografía Folclórica, 1993. La animita es una expresión de nuestra particular forma de experimentar la religiosidad, la vida y en especial la muerte. Es una manifestación anónima y espontánea que surge ante un suceso trágico e inesperado y que marca la presencia introspectiva de la muerte en este mundo. En la historia y origen de la animita confluyen las cosmovisiones y prácticas religiosas de dos mundos. Su antecedente americano, de acuerdo a Oreste Plat, es la apacheta, montículos de piedra acumuladas por los indígenas altiplánicos en lugares considerados sagrados y en los que eran depositadas ofrendas para invocar protección divinas en los caminos. Similar costumbre tenía lugar en el sur de España, donde se levantaban altares, ya fuera para conjurar las potenciales desgracias que pudieran acontecer en los caminos, o bien para recordar a los fallecidos en ellos. El culto de las ánimas está sustentado aún en la actualidad en un sistema de reciprocidad o trueque entre ánimas y vivos. Los vivos piden favores a las ánimas para sobrellevar la vida en este mundo, mientras que las ánimas piden ayuda para poder llegar al cielo. En medio de este intercambio de favores, de pronto hay animitas que se vuelven milagrosas, pues han sabido responder prestas a los llamados y peticiones de los vivos. La fe colectiva las ha convertido en santos, transformando su historia original e incluso su nombre, modificando así elementos del relato inicial al ir pasando de boca en boca. Más allá de lo cierto o falso de sus historias, lo que realmente permanece es su presencia viva a través de la fe de los devotos. Nuestro país posee un rico panteón de animitas. Sus diversas historias y versiones pueblan y se multiplican en nuestro imaginario, provocando la fascinación de los medios, inspirando la creación artística y sobreviviendo a las objeciones de la Iglesia y a los embates de la modernización urbana. Algunas de las más emblemáticas son las animitas de Evaristo Moda en Antofagasta, la de Romualdito en la Estación Central, la de la difunta Correa en diversos sitios del país, la de la Marinita en el Parque O'Higgins, la de Milo Dubois en Valparaíso y la del Chacal de Nahuel Toro en San Carlos, estos dos últimos condenados por la justicia y cuyas muertes fueron percibidas por el grueso de la población como sentencias injustas o inmerecidas. También existen personajes ilustres cuyas obras en vida marcaron la conciencia de la gente, adquiriendo el carácter de animitas, tales como José Abelardo Núñez y José Manuel Balmaceda. Con esta breve introducción, damos el paso al primer capítulo de nuestro podcast titulado Tras las sombras terrenales. Hoy presento de la misma forma a Javier Díaz, miembro número 1 de este grupo de nuevos podcasts y de nuevos viajes que iremos dibujando a lo largo de la historia del norte de Chile principalmente, sobre sus mitos, leyendas, tradiciones, que es necesario y obligatorio para nosotros y para nuestra generación y para nuestras generaciones futuras dejar un legado que se mantenga presente en nuestro Chile querido. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por tu bienvenida y por la introducción que, dicho sea el paso, da cuenta del inicio de este recorrido en este podcast que muy oportunamente estamos dialogando en estos momentos acerca de un tema muy importante que curiosamente lo vemos en el cotidiano, pasado por al lado de la carretera. No nos damos cuenta generalmente de dónde pasamos. No nos damos cuenta justamente, pero que hoy nos detenemos en este recorrido para eh, de alguna forma focalizarnos y darle realce también a este tema. Un tema que quizás no ha sido de todo dialogado, pero hay amplios investigadores del tema. Sí, la verdad que nosotros con Antofagastino nos hemos caracterizado por ser una ciudad campamento, una ciudad dormitorio donde verdaderamente las tradiciones se comienzan a perder a lo largo del tiempo. Y cuando uno circula por sus calles, principalmente en vehículos, lugares céntricos, el sector centro o en cualquier lado, al lado sur,
uno se da cuenta de que las animitas siguen existiendo, a pesar de todas las construcciones que se han generado, a pesar de toda la modernización, entre comillas, que podríamos decir que se han generado dentro de la ciudad, la animita como elemento eh, de reunión, como elemento también de recuerdo, se sigue manteniendo en Antofagasta y en el norte principalmente de Chile. Mencionaba yo anteriormente en la introducción que la limita no solamente tiene un origen contemporáneo en nuestro país, sino que más bien viene de un origen también precolombino, podríamos decir en cierta medida. Según tu punto de vista, Javier, ¿cómo podríamos definir de una forma súper simple para que nuestros oyentes entiendan un poco? ¿Cómo podríamos definir lo que son las harinitas? La animita en este aspecto sincrético, en donde se mezcla lo que es el animismo, donde existe un espíritu de todas las cosas, de los árboles, de los animales, eh, se mezcla con el politeísmo. Mira, fíjate que hay civilizaciones las cuales en su cotidiano levantaban el monumento a las divinidades y le encendían velas a esas divinidades. Estamos hablando de la civilización de la India, estamos hablando también de la época del Imperio Romano, en donde le encendían velas incluso a los emperadores en las calles. Nos encontramos también con este aspecto politeísta, en el sentido de que la religiosidad, influida en primera instancia por el catolicismo occidental en nuestro país, eh, tenemos este culto también por la imagen. Tenemos este apartado en el cual poco a poco va influyendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Llamemos cultura todo lo que hace y siente el ser humano en una construcción social. Pero también al mismo tiempo hay un aspecto de monoteísmo, en donde le encendemos una velita a una persona con un aspecto de santificación también, en donde le pedimos favores al mismo tiempo, pero conjugado con el cristianismo. La persona va a orar a ese lugar. Tiene una conexión entre la materia y el espíritu, como si fuera un portal hacia el más allá y hacia el más acá. Claro, y obviamente se genera un proceso también de sentimentalismo, entre comillas, y de transmisión de tradición, principalmente en familias donde no solamente las principales animitas del país o de la ciudad en este caso, las más importantes, las que se supone que entregan favores y le otorgan milagros, sino también me refiero a esas animitas del accidentado tráfico, que es una principal característica de las animitas que tenemos acá, donde se generan como grupos de peregrinación, donde no solamente se va a pedir favores, sino que se va a recordar al fallecido. Se generan fiestas, entre comillas, asados. La animita se transforma no solamente en esa pequeña casa con un par de velas y una foto, sino que la construcción física del lugar se transforma ya en un lugar de reunión, en un lugar de socialización, que es lo que se ha transformado en Antofagasta. Claro, y este culto uno se pregunta de dónde viene, Claro. porque pareciera que se conjuga mucho con esta fe de agua que habla el Daimoku japonés, este budismo japonés, habla de la fe de agua que a pesar de todos los obstáculos que puede tener, sigue fluyendo. Entonces, vemos modificaciones estructurales en nuestra cultura, pero esto sigue perdurando, claro está, con algunos matices que son nuevos. Por ahí algunos historiadores hablan ya de las neoanimitas, con lo que estamos viendo actualmente. Pero si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos a una época precolombina, incluso a aquellos tiempos colonizadores de los españoles, nos encontramos con situaciones en las cuales llaman profundamente la atención y que por eso también el animismo se da con cierta envergadura en lo que es la pampa salitrera acá en el norte de Chile. Al fin de cuentas, es una extensión del ritual mortuorio y un poco mezclado con la piedad católica que aparece en la Biblia. Esta actitud piadosa por el otro que no conozco, pero que siento tristeza, pena y melancolía por cómo falleció, me lleva a dar a entender de que tengo una necesidad por querer ayudarlo, prender una luz en este camino de tinieblas, en un camino el cual es oscuro, pero al mismo tiempo solicito una ayuda en el mundo material. Qué interesante todo eso. Eh,
Me llama profundamente la atención también lo que ocurre en el norte de nuestro país, sobre todo en el mundo tarapaqueño, en donde hay un efecto bien importante, que acá nace una tesis que tendremos que comprobarla, de que la fiesta de la tirana es un culto a una gran animita que tenemos en el norte de Chile. Sí, incluso yo iría un poco más atrás, a lo mejor equivocándome, desconociendo yo a lo mejor la línea del tiempo, revisando algunos estudios y algunos ensayos, hablan específicamente el uso de la limita y los rituales mortuorios de las aymaras de Tarapacá como vivencia, como crianza de la ida. O sea, ya como la limita ya presente ya en Latinoamérica precolombina. Un momento. Claro, y este ritual mortuorio que lo vemos mucho con Chinchorro, eh, eh, estas momias que son muy antiguas, que los arqueólogos han hecho un gran trabajo con ellos, los antropólogos igual, nos damos cuenta que quizás también es un lugar donde la familia encuentra un retorno a, a todo ese recuerdo que tiene aquella persona. Por tanto, no lo deja del todo morir en el mundo material, pero al mismo tiempo se encuentra con un alma que se encuentra subsistiendo en este recorrido hacia el Oriente Eterno. Claro, y cómo los vivientes todavía, los sintientes y los que mantienen el luto de esa persona que se fue a lo mejor hace muchos años, se transforma en definitiva a lo largo del tiempo de las diferentes generaciones en una expresión de amor por la persona que falleció en algún momento. Y después que luego pasamos al esoterismo o al cumplimiento de los favores que puede generar esa animita en algún momento. Ahora, este amor se extrapola con personas a las cuales no conocían Exactamente. presencialmente a esa persona. Entonces, estamos hablando de que se construye un relato en la sociedad a través de un microcuento, una historia oral que se va transmitiendo de boca en boca, de oído en oído, en donde nos vamos encontrando con un mito de por medio que se va de alguna forma adornando con ciertos matices que son más locales a los ciclos que estamos nosotros viviendo en estos momentos. Entonces, muy interesante. Yo te hablaba recién del tema de la tirana, porque me llama mucho la atención de Ñusta Huillac. Ñusta Huillac es hoy en día la Virgen de la Tirana. Pero esta Virgen de la Tirana se encuentra posicionada en la Pampa del Tamarugal. La Pampa del Tamarugal, por aquel entonces poblada por personas que vivían en Alto Perú, o sea, estamos hablando del mundo altiplánico, Exactamente. hoy en día bolivianos, que traen toda la cultura del pachamamismo. Y la Pachamama, con todas sus virtudes, con todas sus características, se va mezclando, o sea, en un proceso de mestizaje, que de alguna forma congrega en un estado híbrido lo que es la Virgen de la Tirana. Es por eso que uno encuentra tanta religiosidad católica, pero al mismo tiempo manifestaciones que son netamente étnicas y aborígenes. Sí. Qué interesante todo esto. Una mujer que se enamora de un español, Diego de Almeida, es castigada por esto. Diego de Almeida que pide que al momento de su fallecimiento lo entierren con una cruz. Sobre esa cruz tiene que ir el rosario de la Virgen de la Candelaria. Todo se va mezclando. Y esta mezcla va otorgando una riqueza patrimonial al lugar donde está ocurriendo. Sí. Generalmente las limitas se las forman en lugares autónomos, totalmente separados de su entorno. Revisando algunos estudios, mencionaban también que, dice, y leo acá textualmente, dicen, las animitas tienen tan poca autonomía en este espacio como los diversos miembros de la familia tienen en la sociedad. Además, seres y objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad una densidad, un valor afectivo que se han convertido, o que se ha convenido, mejor dicho, en llamar su presencia. Nos juntamos en el lugar para llamar la presencia del fallecido, para agradecer a lo mejor el tiempo que estuvo en la tierra, para pedir, para solicitar, para remordar, en definitiva. Filosóficamente hablando, creo que fue Aristóteles el que habló que el hombre no es solo cuerpo, también tiene espíritu. Entonces, hoy en día nos encontramos con que está este símil en la animita, en donde el hombre, bueno, el ser humano, deja su estado corpóreo, pero también tiene alma, también tiene espíritu, por tanto eso sigue perdurando y sigue viviendo. Estamos hablando de trascendencia, estamos hablando que la vida no termina a pesar del estado trágico en que puede fallecer una persona, sino que
sigue su camino hacia adelante. Por ahí hay un libro que se llama Pensador de las Almas, o El Pensador de Almas. Habla de que cuando fallece una persona, hay 21 gramos que se pierden inmediatamente. Vean, qué interesante. El peso del alma, que se... Claro, el peso del alma. Entonces, ¿hacia dónde se juega? Entonces, eh, hay también un libro que se llama La Pachamama en el Salitre, que es de Adolfo Sosa Vicentelo, un historiador local, un historiador de La Pampa. eh, También tiene un largo recorrido con respecto al tema de las masacres que han ocurrido en la ciudad de Antofagasta, bueno, en el norte de Chile, y algo por ahí también un poco de historia con respecto a Quillagua. Quillagua que, que tiene una historia bien importante, sobre todo con el tema del agua. Entonces, nos encontramos con que el hombre deja su estado corpóreo, el ser humano deja su estado corpóreo, pero el alma sigue deambulando, subsistiendo en esta vida energética que está en el más allá. Exactamente, así es. Pero provoca una conexión, hay un puente. Entonces, esta animita parece ser un puente con lo material. Totalmente de acuerdo con esa aseveración. Ahora bien, ya devolviéndonos un poco y entendiendo un poco el contexto esotérico y sentimental que pueden tener animitas, según tu punto de vista, acá en Antofagasta yo creo que tenemos un par de animitas que son las más importantes que tenemos acá en Antofagasta. Evaristo Montt, Juanita y algún otro que no recuerdo el nombre ahora. Según tu creencia, de lo que tú puedas haber investigado, ¿cuál vendría siendo la más importante? Cuando me refiero a la más importante, no solamente en su tamaño, sino que entendiendo que la limita es su elemento que lo conecta a esa persona, está acá en el área terrenal, la conecta con un ser superior, y esa limita es la que es capaz de comunicarse con este ser, que se puede ver por cada uno de las diferentes creencias, puede conectar con ese ser superior o con ese ser divino para cumplir algún deseo o algún dolor que tengamos acá en la tierra. Eh, es difícil la pregunta, porque hay muchas animitas en este momento en la ciudad de Antofagasta. Después podemos llegar al norte grande, focalizando en la región de Antofagasta. Puedo mencionar algunas, por ejemplo, Juanita Guajardo, año 1983, Evaristo Montt, por allá en la década del 20 del siglo pasado. Tenemos el Vidita Guillén, también es muy importante porque hay un tema trágico que convoca a la ciudad de Antofagasta, la época que despedían a las personas con un pañuelo. Tenemos también algunas nuevas, como Camila Verdejo, que falleció un 25 de noviembre del 2007. Está la entrada de la Coviefi, esta nimita. Malolo, que sufrió un accidente siendo copiloto. Y esto se encuentra en la avenida Rodovero Tomic. Un poco para ubicar a las personas que están escuchando este podcast. Se encuentra en el lugar, en un sector norte de Antofagasta, cerca de la Petrobras, que está por el Sodema Constructor. Cristian Mardones fallece el 29 de marzo en 2008 en la avenida Argentina, también ahí en la entrada de la Nuyefi. Nicole Berríos, que fallece el 10 de mayo del 2008 en un accidente de auto en La Portada, pero ella queda viva. Los acompañantes fallecieron, pero ella fallece por una negligencia del hospital. Fue muy conocido, muy recordado este tema, y nos encontramos nosotros con un mausoleo que pareciera un gran pastel, un castillo que es rosado con celeste, que tú lo puedes ver al ingreso del Cementerio General de Antofagasta. Hoy por hoy, considerando la pregunta, es quizás la más importante de Antofagasta, Evaristo Montt. Evaristo Montt, podemos hablar un poquito de este personaje. Sí, de todas maneras, yo creo que desde mi punto de vista, igual de David Dumont, yo recuerdo mi abuelo y mi abuela, los vecinos de calles antiguas en Antofagasta. Mi abuelo tuvo una casa en Adamson con la avenida Argentina, Muy cercano. pues muy cercano a él, donde siempre se comentó la leyenda. Para mí era una leyenda, pero efectivamente había un hecho histórico donde falleció y que parte de su cuerpo quedó en el lugar donde le instalada la liuta. Claro, mira, José Evaristo Montt era un sereno del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Trabajaba en ese momento en el ferrocarril norte de Antofagasta, hablemos calle Valdivia con Montevideo. ¿Ya? Él fallece el 16 de julio de 1924. Trabajaba en ese momento en el tren conductor de petróleo. El maquinista Cáceres, por aquel entonces, era el que llevaba la batuta de la movilización de este tren. En un momento determinado explota un caldero donde estaba también situado el petróleo y fallecen
3 personas inicialmente. El primero, el maquinista Juan Cáceres, de 40 años, casado y con hijos. El fogonero Eulicio Ramírez, de 45 años, casado con hijos. El sereno José Evaristo Mon, de 36 años, casado y con 5 hijos. Y queda herido Claudio Chacana, cambiador de vías, pero fallece tiempo después cuando lo estaban atendiendo. Tú hablabas de los restos humanos, ¿dónde quedaron? La cabeza de Evaristo Sosa quedó a 200 metros del lugar donde está yo, y es justamente el lugar de peregrinación que tenemos hoy en día, que estaba hablando de una animita gigante, quizás de las 5 más grandes que se encuentran en nuestro país. Antofagasta por ese entonces sufre un luto general de la población. Se agolpan las personas para ir a acompañarlo al cementerio. Y la población se despide de Evaristo. Sí, ahí no puede importar ahí justamente sobre Evaristo Mon hay que recalcar algo que es súper importante. Tú dices que se generó como un quiebre, una reunión en Antofagasta por la muerte de estos trabajadores. Pero las 4 víctimas que fallecen en ese accidente del ferrocarril eran parte de la Unión Ferroviaria. Claro. Que la Unión Ferroviaria era parte de, entre comillas, un sindicato donde estaban trabajadores del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, los cuales reclamaron a la empresa por las muertes que se habían ocurrido, y obviamente se juntaron todas las secciones del ferrocarril en ese tiempo, de La Pampa y de Mejillones, para en definitiva honrar los restos de estos trabajadores que Mira, lo que comentas tú se conecta mucho con el tema de que el luto que manifestó el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia fue trabajar a media faena. Desconozco la cantidad de tiempo que tomó esto, pero ya es un reconocimiento a un obrero que trabaja en el ferrocarril. Estamos hablando de que estas animitas también tienen una conjugación que es súper especial, porque tiene un apego por aquellas personas que son más humildes. Algo ocurre con eso. Tiene un apego con ese tema. Da tristeza que fallezca una persona que trabaja con ciertas características o que pertenece a un estrato más humilde de la sociedad. Sí. Quizás estoy generalizando, pero coincide mucho con lo que ocurre en la ciudad de Antofagasta. Totalmente, y acá quiero hacer referencia nuevamente a quien cité al comienzo de este podcast, que es Oreste Plat, es uno de los escritores que estoy siguiendo en este último momento, y voy a leer textual un párrafo que hace referencia exacta con lo que tú comentas. ¿Cuál es la relación que tienen las animitas con la gente de pueblo, con el obrero, con el trabajador, con la gente directa de la operación en cada uno de los trabajos? Dice, abro comillas, el pueblo siente cercanos a los muertos trágicos. A ellos se acerca, se detiene como un descanso, como pausa de respeto y fe. Las características de esta tragedia, la muerte de este hombre, tiene repercusión en el espíritu del pueblo. Y se conecta mucho con otro personaje muy importante, que es una animita que se encuentra en el borde costero de Antofagasta, el sector de las petroleras en Antofagasta, la mujer fondeada. No sé si la has escuchado, la mujer fondeada. Sí, sí. Llamada también Juanita Guajardo. Juanita Guajardo. Fallece el 21 de febrero de 1983, es Juanita Guajardo. Hay un trozo de acero amarrado al cuerpo de ella. Por tanto, clara intención de que esta persona se mantuviera bajo el fondo marino. Lucía en ese momento una gargantilla en su cuello. Por eso la pudieron de alguna forma reconocer quienes más la conocían. Era una mujer de poco amigo, pero amigo bueno, por ese entonces. Estuvo 8 días desaparecida la Juanita. Era peluquera de calle Condel, pero de noche, durante las noches, era bailarina exótica y tenía un nombre en particular, Sandra Leroy. Se transforma en un ícono popular, pero también hay un apego con la tristeza de lo que ocurrió. Por tanto, nuevamente la población de Antofagasta, un símil de lo que ocurre en los años 20, se agolpa a las calles para rendir tributo, para sentir piedad por aquel espíritu o alma que comienza su recorrido al Oriente Eterno, pero al mismo tiempo mantiene una envergadura enraizada en el cotidiano de nuestra ciudad. Exactamente, sí. Yo creo que Juanita Guajardo, como tú comentabas, se transformó desde una
animitas súper pequeñas, en una casa súper pequeña, ya en un lugar de peregrinación. O sea, ya en el momento de que vehículos tocan la bocina, camioneros se detienen o levantan la mano o la saludan, seguramente debe ser porque en algún momento también los favores que se le han solicitado han habido respuesta. Ahora una buena pregunta también. ¿Has visitado una animita y me imagino que has sentido algo en ese momento? Sí, igual es la sensación que tienes cuando vienes, bonita. Cuando yo he visitado alguna limita, no principalmente acá, yo estuve trabajando mucho tiempo entre Mariquera y Pedro de Valdivia, y entre el camino habían varias animitas. Generalmente eran conductores de camiones o de camionetas que se quedaban dormidos, o por algunos excesos de velocidad, alguna curva, perdían el control del vehículo y fallecían. Lo que sí yo me he dado cuenta y con la gente que trabaja en La Pampa directamente ahí, que cuando nosotros nos teníamos o a regar alguna planta o a reemplazar alguna vela, siempre la solicitud fue de por favor, protégeme en lo que viene hacia más adelante. Dame el poder suficiente para poder detectar los peligros que vienen en el camino. Dame la capacidad suficiente para poder llegar a mi destino sin ninguna dificultad. Dame más tiempo de vigilia para no quedarme dormido en este viaje largo que voy a irme. Qué interesante esa parte porque el ser humano tiene la tendencia, tenemos la tendencia de mirar con un poder superfluo, con este poder que se encuentra en todos lados, pero miramos hacia arriba como un acto de humildad que tiene el ser humano. Entonces, invocamos a aquellos que, entre comillas, tienen más poder en ese momento para acompañarnos en el destino de lo que viene más adelante en nuestro camino. Es interesante ese apartado porque necesitamos, en cierta forma, saber que nos sentimos acompañados, pero por algo que es intangible e inmaterial. Por tanto, no desconocemos que existe algo más allá. Sí, el hombre siempre buscando una respuesta de por qué estamos acá, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en qué estamos en este momento. Yo creo que las preguntas primordiales que se puede hacer el ser humano levemente intelectual, o sea, no es un despertarse y seguir funcionando como una máquina. Yo creo que la reflexión siempre se genera, yo creo. Estas personas nunca pensaron que iban a trascender de esta manera. No, nunca pensaron que lo íbamos a recordar de esta manera. Casualmente hay seres humanos los cuales buscan conscientemente trascender a la fuerza, pero nos encontramos nuevamente con el concepto de personas humildes, los cuales nunca buscaron tener esta envergadura de recuerdo en la sociedad. Te quiero comentar que hay una animita que me llama profundamente la atención, es la animita quizá que ha logrado mayor cantidad de favores en La Pampa. Es una animita la cual tiene mucho peregrinaje para el mundo pampino. Me refiero a un personaje que vivió en José Francisco Vergara, llamado muy cariñosamente Ramoncito. Ramoncito, hijo de Juan Araya y de una mujer apellido Chávez de Quillagua. Eh, Ramoncito tenía 10 años. La animita se encuentra en dirección este, en la oficina José Francisco Vergara, que dicho sea el paso está en tierra José Francisco Vergara, la desarmaron completa. Uno lo puede buscar por internet y se encuentra con que este pueblo está totalmente caído, pero el recuerdo está ahí. José Francisco Vergara que albergó a los hermanos Márquez de los Illapos, Ay, que tiene el patio más grande del mundo, que es la calle O'Higgins cuando uno mira por la ventana. Llega un extraño a José Francisco Vergara, de hecho comparte con la familia. En un momento determinado, esta persona que se dirigía a la estación de trenes para viajar a Topopí, y por ahí dicen que hay un puesto o una estación llamada Mirach. Tengo que seguir indagando con respecto a eso. De alguna forma envuelve a Ramoncito para llevarlo y lo viola y lo mata. Con una piedra le pega en la cabeza, en las calicheras. Con esto estoy hablando que se encuentra al este de la oficina. E inmediatamente alguien reconoce lo que ocurrió, hace la denuncia en Carabineros. Carabineros, estamos hablando de un retén nomás, José Francisco Rivera, ven dos carabineros, lo agarran, lo toman preso y estando en la cárcel o en el retén, la gente, obviamente, se comienza a violentar
con lo ocurrido, lo sacan del retén y al sacarlo lo matan a este personaje. La historia de Ramoncito se transforma en la más comentada de La Pampa y personas que vivían en María Elena, que vivían en la oficina aledaña, comienzan a llegar a pedirle favores a Ramoncito, a prenderle velitas, a escribirle cartas, pero también ahí nuevamente nos encontramos con el concepto de piedad. No olvidemos que la Pampa Salitrera tiene un arraigo fuertísimo con la religiosidad católica. Y ahí, Estamos hablando, claro, de la católico apostólico romano. antes de que siga con tu relato, y ahí yo hago una cruza con los santos de la Iglesia Católica, porque si hacemos una reflexión un poco entre santo y animita cumplidora de milagros, esta animita o esta gente que falleció transformó en animita podrían ser santos, según mi punto de vista, que no fueron reconocidos por la Iglesia Católica, pero tienen también una importancia social que es la que estamos comentando ahora. De hecho, es muy importante lo que está diciendo porque el prenderle vela a una persona y asumir que esa persona es buena para la religiosidad católica es asumir que en sus últimos momentos asume el perdón también. Por tanto, se ejecuta un aparato de santificación para la persona. No reconocido por la Iglesia Católica, no reconocido por el Vaticano, pero que hoy en día se toma en cuenta como una expresión de la religiosidad. Entonces estamos hablando que todas estas personas que hemos nombrado tienen un aspecto de santificación, de una espiritualidad muy blanca para el parecer y para la interpretación que tenemos nosotros. Ahora bien, lo que me llama profundamente la atención es que si bien se vive el tema de la niñita, no se comprende del todo lo que se está ejecutando ahí y al mismo tiempo no se entiende realmente o no se sabe la historia real de lo que ocurrió. Es un aspecto mitológico. ¿Cómo te lo manifiesto esto? Elvirita Guillén se encuentra en el cementerio número 2 de Antofagasta, ¿se ve? La historia oficial dice que fue asesinada en marzo de 1937. Pero hay una versión que es la que más se ha encontrado en el relato y la oralidad de la persona Antofagasta, y que hablan que ella se suicidó por deshonor. Habría vivido una vulneración de derechos para los postulados eventuales. La habrían violado, la habrían violentado sexualmente. Ella tenía 14 años. El caso nunca llegó a denunciarse. Pero nuevamente nos encontramos con que hay una tristeza y hay una pena con respecto a un ser que es muy joven, una persona que es muy joven, una niña realmente, pero que de alguna forma el ser humano que se encuentra en lo material quiere ayudarlo, quiere que se recuerde todo esto, que la memoria no sea frágil, no sea líquida, que la historia perdure para que sea recordada, pero al mismo tiempo le pido favores. Exactamente. Le pido favores y pago favores, porque ahí nos vamos a estar a hablar de lista, porque yo le pido algo a esta animita o a esta persona que falleció en ese lugar trágicamente, que es la característica que tienen las animitas, obviamente. Siempre su muerte está asociada a un hecho trágico, pero pedimos y también nos tenemos que hacer responsables de pagar favores. Ahora, ¿por qué de pagar favores? En definitiva, voy a recibir en algún momento algún castigo si no pago ese favor, entendiéndose que el pago de favor, por lo que yo he visto y revisado en la literatura y lo que se ha visto en Antofagasta, ese pago de favor está asociado generalmente o a mantener una comunicación o una visita sanimita por un tiempo determinado, o por otra parte, colocar algún elemento o algún artefacto religioso en la minita, o tercero, colocar una placa de agradecimiento donde se menciona principalmente el gracias por los favores concedidos, que es lo que más se ha visto, y yo lo he visto no solamente en la minita, sino que se ve también en la Catedral de Santiago, por ejemplo. Tú ves los diferentes santos que están en la catedral y generalmente está lleno de estas pequeñas placas donde se hablan de gracias por los favores concedidos. Sé que interesante eso porque me conecto también con el concepto de deudos. Claro. Eh,
hay un peregrinaje al santuario de Sor Teresa de los Salos. Gente que va de rodillas, con una voluntad y una fuerza mental increíble, y que incluso año a año lo hacen. Las personas que van a los bailes religiosos de la Tirana, ya sea la misma fiesta de la Tirana o la fiesta de la cosecha, ¿por qué hacen eso? ¿Es acaso que la conciencia lo lleva a mantener una deuda constante en pos de ser recíprocos en lo que le fueron solicitando a esta nimita, o a esta persona? Esta conjugación me lleva a pensar en el sincretismo. Me lleva a pensar fuertemente en el sincretismo, pero en el caso de la Tirana es mestizaje, porque ya estaba instalado ahí esa cultura y la españolización fue catapultando que se congregaran más elementos, se fueran complementando. ¿Deudo de qué? La deuda con quién y por qué. ¿Y por qué? Claro. ¿Qué es lo que no tenemos la deuda? Claro, ¿qué es lo que va sintiendo la mentalidad del ser humano a raíz de que yo ejerzo una petición al más allá? ¿Es tan importante el más allá como el aspecto material en el cual lo estamos viviendo? Yo creo que sí, yo creo que es súper importante entendiendo que la gente siempre va a buscar una respuesta y va a buscar un apoyo que tiene que ser sobrenatural. Podemos creer o no creer, pero la creencia en dioses, la creencia en fe, le otorga un soporte al ser humano. Y ese soporte al ser humano le genera una condición que le permite seguir avanzando con los diferentes dolores que pueda tener acá en la vida terrenal. Y eso yo creo que está asociado a eso. Hay un aspecto que también quiero comentar ahora, que hay animitas las cuales cruzan fronteras. Por ejemplo, antes de comenzar el podcast estuve hablando de la difunta Correa. La difunta Correa se habla de que en su fallecimiento tenía un bebé en sus manos, que este bebé se sigue amamantando a pesar que estaba fallecido. Dif- eh, para el sur de Chile la difunta Correa está presente, pero resulta que en Argentina también. Malvinita en el sur de Chile, se le conoce como la abogada de los pobres, una niña de 14 años. Malvinita también se encuentra en Tocopilla y también de 14 años. ¿Será la misma persona que se fue trasladando a otra ciudad, asumiendo la creencia? O fue la tradición, como dices tú, que fue trasladándose en algún momento por generación en generación y esa generación o esas familias que tuvieron un lugar se trasladaron y llevaron con ellos mismos la costumbre. Porque Malvinita es de San Bernardo. Ah, Esta coincidencia que existe en Tocopilla, que quizá es un poquito más para ahondar también en esa temática, quizá tema para otro podcast, sería muy interesante. Incluso hablar con una persona que haya vivido también esta experiencia de la animitas en el mundo pampino, es muy fuerte. Te comento por qué el mundo pampino es tan fuerte en cuestiones de animitas. Hay una animitas, hay una mimita, la cual te quiero comentar ya para finalizar este relato. La mujer desesperada al sur de Francisco Vergara, nuevamente donde se encuentra Ramoncito, fallece producto de golpes del marido, que algunos mencionan que se encontraba en estado de ebriedad, y se ejemplifica muy fuerte acá la violencia, el machismo que está alineado por el licor de aquella época. Eh, Fallece una mujer que estaba embarazada y se transforma en un lugar de culto de las mujeres de Francisco Vergara y de otra oficina salitera. Algo de esto habla Luis Emilio Recabarren, donde ve una puerta abierta, un Emilio Recabarren que llegó en 1903 a Tocopilla. Ve una puerta abierta de investigación el tema de la niñita, sobre todo en el mundo pampino. Por aquel entonces hablaba de que el socialismo era necesario para caminar hacia una sociedad libre, pero en uno de sus primeros relatos, una vez que lo trajeron desde Santiago, por el tema de la imprenta que se creen que instalar en Tocopilla, él habla de que la mujer debía alimentar hasta su muerte, un poco alineándose con la historia de la mujer desesperada de José Francisco Barea. Exactamente, exactamente. Yo creo que podríamos concluir, Javier, con que la animita ya se transformó en una tradición en el norte de Chile, entendiendo que viene una tradición también precolombina, obviamente, fue trasladada después
al contemporáneo. Y en definitiva, yo creo que a pesar de todas las modificaciones que puedan existir estructurales de la ciudad, de las diferentes generaciones, y principalmente arraigado en la gente de pueblo, la limita va a seguir siendo el elemento conector entre lo terrenal y lo divino. Exactamente. Jorge, te agradezco esta invitación. Es una idea en la cual la hablamos por mucho tiempo. Creo que se está concretando por fin esta idea. Al fin lo estamos concretando. No somos parte en estos momentos de aquellos proyectos inconclusos que se han llevado en el norte de nuestro país. Y sobre todo por un tema tan importante que nos convoca a todos. Tratar de interpretarlo, tratar de investigarlo y sobre todo ahondar en esta materia porque es parte de nuestro patrimonio de la ciudad. Así es. Muchas gracias a ti, Javier, porque este equipo que estamos generando ahora, espero que en algún momento también se unan nuevas personas con diferentes temas. Esto no es solamente una dupla, queremos en algún momento también incorporar nuevas personas con diferentes temas, principalmente ligados al tema histórico y de ahí su nombre que viene tras las sombras terrenales. Así que gracias a los que nos escuchan o a los que nos van a escuchar en algún momento y damos fin al primer capítulo de nuestro podcast Tras las sombras terrenales. Eso. Y gracias a todos por los favores concedidos. Buenas noches.